Ok, quiero que me acompañes a Romanos capítulo 5, versículo 6 al 10. Y bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguien que nos visita por primera vez, sea muy bienvenido a la familia del puerto. ¿Ya estamos ahí? Ok, aquí hay un celular que... Ajá. Y dice de la siguiente manera. A ver, permítame un segundo. Cuando éramos totalmente, quiero que pongamos muchísima atención. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, amén, Cristo vino en el momento, ¿qué? Preciso. Y murió por nosotros. Y viene el calificativo: pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios mismo. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Amén. Quiero que grabes en tu Biblia y le pongas marcatexto a este pasaje y te lo recuerdes día a día. Amén. Porque es la declaración más perfecta que podemos encontrar, bueno, en toda la Biblia. Muy bien, vamos a orar. Padre celestial, muchas gracias, Señor, por concedernos este honor y este privilegio de estar este día aquí en tu casa, Señor, porque has puesto en nuestros corazones esta gran necesidad de venir a honrarte y a glorificarte, Padre, como lo hemos estado haciendo con tus alabanzas, Señor. Ahora queremos que dispongas toda nuestra vida, todos nuestros sentidos, Padre celestial, para que tu palabra viva, el consejo que ahí está, penetre a lo más profundo de nuestros corazones y nuestra vida como creyentes se afiance en ti. Y si hay alguien que no te conozca, Señor, venga al conocimiento de tu verdad y pueda conocer de manera personal a Cristo como su Señor y como su Salvador. Nos disponemos a que te glorifiques en nosotros, que hagas tu obra perfecta, Señor, como lo hiciste en la cruz. Te alabamos, te bendecimos en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor, Rey y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Un día viernes, como el día de hoy, al que por la fecha llamamos Viernes Santo, hace más de 2000 años, en una pequeña colina gris levantada como de 15 metros a las afueras de la ciudad de Jerusalén, se levantaron 3 cruces. Y yo recuerdo muchísimo cuando veo esa imagen de 3 cruces, un canto tan especial que un amigo cristiano entonaba y siempre me llevaba ahí al pie de la cruz. Ese día Dios reunió al imperio político más poderoso, el Imperio Romano, y también reunió al poder religioso, todo el Sanedrín, y por quien estaba compuesto,
a los habitantes de Jerusalén, a todos los gentiles que ahí se encontraban, y Dios juntó a todos los enemigos que se unieron frente y contra su Hijo Jesús, contra su Mesías. Jesús de Nazaret fue el misionero enviado del cielo para traer las mejores y las más buenas noticias que alguien haya podido escuchar, y las trajo a un pueblo que estaba asentado en las tinieblas del pecado, así como nuestras vidas se encontraban. Y fueron 3 años de ministerio público en el que predicó, enseñó en sinagogas, en las aldeas, haciendo prodigios, señales y milagros, enseñando por parábolas, levantando muertos, sanando cojos, ciegos, un poder sobre la naturaleza, un poder sobre el mundo angélico. Jesús tuvo un ministerio impresionante público, pero quizá tan solo 2 días de un ministerio privado con sus discípulos, con los 12, al final nada más con 11 de ellos. Y en esta tarde nos vamos a concentrar en el 7º día de la semana de su pasión. Y vamos a hacer prácticamente como un recorrido. El jueves, ya en la madrugada, o mejor dicho, el viernes, después de estar a solas con sus discípulos preparándolos para las horas más oscuras que habrían de vivir, y de haberles dado instrucciones y cantado juntos un himno que yo quisiera saber cuál es ese himno, y habiendo orado por ellos. ¿Cuántos recuerdan Juan capítulo 17 cuando Jesús ora por ellos? Esa oración sacerdotal. Salieron del aposento alto, del 2º piso, rumbo al huerto de los olivos, o el Getsemaní. Algunos le identifican como el olivete o el olivar, y ese lugar era el lugar favorito de Cristo y sus discípulos. Y la Biblia nos dice que, como era de costumbre, Jesús iba al huerto de los olivos, al monte de los olivos. Ese lugar se convertiría en el escenario de su agonía, de la traición de Judas y del arresto de Jesús. Cuando iban por el camino, Jesús les dijo: esta noche, todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Jesús les estaba profetizando lo que unas horas después va a ocurrir. Qué impresionante. Jesús le dice: Dios me va a golpear, y todos ustedes van a huir, y todos ustedes me abandonarán. Y cuando lo abandonaron y todos se fueron, dice: pero no estoy solo, el Padre está conmigo. También ahí recuerda que van saliendo del aposento alto y van por el valle del Cedrón rumbo al huerto de los olivos. Y allí en ese camino, también ahí mismo le predijo la negación a Pedro. Y una vez que llegaron al Getsemaní, Jesús se apartó con Pedro, con Santiago y con Juan. Y ahí la Biblia dice que comenzó a afligirse y a angustiarse en gran manera. Y él les dijo: mi alma está destrozada. Escuche literalmente las palabras: mi alma está destrozada de tanta tristeza, al punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y todos recuerdan que ellos 3 se quedaron dormidos. Ahora, mi alma está destrozada hasta la muerte de tanta tristeza. Tienen un significado impresionante. Jesús estaba envuelto en tristeza, y la angustia de Jesús era tal que literalmente era suficiente para matarlo. Y Dios quiere que entendamos eso, que la angustia de Jesús, la angustia que él sufrió, rebasó todos los límites. Entonces, podemos percibir la magnitud de su sufrimiento. Yo creo que no. Jesús no murió en el huerto, pero sufrió
como si hubiera muerto. El Getsemaní fue la antesala de la cruz, porque ahí Jesús va a vivir la experiencia más aterradora, porque toda su humanidad experimentó una muerte previa. Y creo que tú y yo, ha habido ocasiones en nuestra vida en las que hemos dicho: me siento morir, me siento morir. Hay personas que han llegado a tal punto que deciden quitarse la vida, porque por el sufrimiento que están pasando ya no pueden más. Jesús está envuelto en una tristeza, y ahí, cuando su humanidad experimenta esta muerte previa, todo el infierno, en el sentido de imperio del mal, representado por Satanás, le atacó de nuevo, tentándole de maneras inimaginables. Peor aún que cuando fue tentado en el desierto. El infierno ahí, gobernado por Satanás. Las películas se quedan cortas. Todas las películas que tú y yo hemos visto acerca de Jesús, la pasión de Cristo, son nada. Realmente comunican muy poco de lo que realmente estaba sucediendo ahí. En el Getsemaní, Jesús vislumbró el abandono de su Padre cuando Él entrara en contacto con el pecado. Y eso era terrible. Y esa era la principal razón por la cual Jesús está sufriendo esa aflicción. Y tal fue la agonía de espíritu que Cristo estaba viviendo en ese momento, que la Biblia dice que mientras Él oraba con más fervor, los vasos de su cabeza se reventaron, explotaron, y el sudor, la intensidad con la que Él estaba bañado, empezó a bañarse de sangre. Y cuando eso ocurre es que el estrés ha llegado al punto más alto. Dice que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y tal agonía de espíritu se refiere a una lucha desesperada por la vida. Allí el Hijo de Dios, con su rostro en tierra, en 3 ocasiones le rogó al Padre, diciéndole: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esta copa no era la copa de la comunión, era la copa de sufrimiento. ¿Y sabes cuál es la copa de sufrimiento? Pues la copa de la ira de Dios. Y eso es lo que Jesús le está rogando a su Padre, que no quiere experimentar a Dios, ya no como su Padre, con toda su ira. Y eso, hasta la última gota, lo está haciendo por nosotros. Mira lo que dice Hebreos 5, 7 al 9. Mientras estuvo aquí en la tierra, escucha con atención, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Aquí en Hebreos te está diciendo lo que los evangelios nos dicen, pero está detallando que Jesús no solamente ora, ruega, suplica intensamente, y dice que llora. En el Getsemaní Jesús está llorando a gritos. Esa es la agonía. Y dice: y aunque era hijo de Dios, dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. El Padre lo escuchó, y lo escuchó porque era un hombre, era su hijo, que oraba con reverencia, sin reclamo, aceptando la voluntad de su Padre. Y dice: y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y de ese modo Dios lo hizo, escucha bien, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Ahí Jesús se está graduando, hermano.
Ahí tuvo la aptitud para poder representarnos como el sumo sacerdote. Por eso dice la Biblia que tal sumo sacerdote nos convenía, santo y sin mancha y más sublime que los cielos. Él es Jesús, el que está ahí en el Getsemaní. Y dice, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Puedes glorificar el nombre de Jesús? Amén. Pero ¿sabes una cosa? 3 veces la respuesta de su padre fue el silencio. Y aunque fue oído a causa de su temor reverente, la misión por la que Cristo vino a este mundo tenía que seguir su curso. Ahora, ¿quieres saber por qué Jesús no desistió en su camino al Calvario? Porque ahí en el Getsemaní, tú y yo estuvimos presentes en sus oraciones. Sí, antes de que naciéramos, nos tuvo en su corazón. Y sí, aún sabiendo que nos íbamos a perder en el pecado. Y sí, aún sabiendo que como iglesia le íbamos a fallar innumerables veces. Pero ahí no nos excluyó. Ahí estábamos todos los escogidos de Él por su sola gracia. Amén. Y dice un poema en la primera parte de su segunda estrofa: nunca jamás un alma ha soportado una angustia más trágica, un suplicio más grande y más intenso, cruel cilicio, que el alma y cuerpo lacerada, lacera despiadado. Hora fatal, minuto señalado en que el héroe está frente al sacrificio y lo acepta en ajeno beneficio y es resignadamente atribulado. En ajeno beneficio. Amén. Y fue ahí en el Getsemaní donde Jesús triunfó. Amén. Y por supuesto que triunfó desde la eternidad pasada en su naturaleza divina, porque no había nada ni nadie que iba a impedir que Él cumpliera con su misión redentora. Pero ya en el Getsemaní, en su completa humanidad, Cristo fue invencible. Amén, amén. Y escucha estas palabras cuando Jesús está en el Getsemaní. Literalmente dice: levántense, vámonos. Están dormidos. Pero Él está firmado en su convicción de ir a la cruz. Y luego todavía que les dice: levántense, vámonos. Porque primero les dijo: bueno, duerman. No, dice: levántense y vamos. Dicen: miren, ahí está el que me entrega. ¿Corrió Jesús? No. ¿Qué profetizó Jesús? Que sus discípulos sí iban a correr, pero Él no. Luego Jesús es traicionado por Judas, besándole. Y como la Biblia lo describe, dice que repetidamente lo besaba. Imagínate. Y entonces el Señor le dice: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Y antes de ser arrestado por una multitud de soldados romanos y la guardia del templo, encabezados y dirigidos por Judas, Jesús dio la cara por sus discípulos. Y esto suma más y más mi amor por Él, porque Él ama a su iglesia. Amén. Él dio la cara por ellos, porque Él le dijo a toda esa turba que venía armada de palos y espadas, cuando preguntaron por Él por segunda vez, Él les dice: ya les dije que soy yo, dijo Jesús. Y mira, yo soy, ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. ¿Amas a Cristo? Amén. Él ama a su iglesia. Y todos los discípulos en ese instante lo abandonaron y huyeron, cumpliendo lo dicho por los profetas y por Jesús. Y enseguida Jesús es llevado al Concilio Supremo, donde van a llevar a cabo el juicio más perverso de toda la historia. Por otro lado, mientras eso está ocurriendo, Judas se ahorca, el traidor. Venimos haciendo un recorrido,
Y luego viene el momento más triste de Pedro, que es negar a su maestro 3 veces antes de que el gallo cantara, tal como Jesús se lo dijo cuando bajaron del aposento alto. ¿Ve? 2 profecías cumplidas inmediatamente. Ahora, cuando leemos la escritura, ya está arrestado Jesús, ya está en el pretorio. Ahora, era costumbre que en ese tiempo se dejara libre a un preso, si recuerdas. Y entonces toda la gente está ahí tienen detenido a un criminal, Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato mientras hubo una revuelta, y la gente acude a Pilato para que soltara un preso como era de costumbre. Y Pilato le dice que a quién quiere que le suelte. Entonces él dice al rey de los judíos, porque él sabía que le tenían envidia. Pero la gente gritó que soltara a Barrabás. Y Poncio Pilato, aun cuando es advertido por su esposa que tuvo un sueño que la llenó de terror, ¿sí lo recuerdas? Dice que aún así, diciéndole que dejara en paz a Jesús, él termina por lavarse las manos. Y le dice a gente, bueno, pues es responsabilidad de ustedes. Ustedes quieren a Jesús, bueno, pues yo me lavo las manos. Y dijo que era la inocente la sangre de ese hombre. Y la gente a gritos dijo, nosotros nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Y pagaron las consecuencias. Y en ese momento dice que Pilato dejó en libertad a Barrabás, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Jesús fue escarnecido por los soldados, siendo torturado de la manera más humillante. Ahora, ¿qué ocurre cuando de repente miras una película y ves con el sadismo que es azotado, que ahorita te voy a explicar un poquito? Mucha gente se sale diciendo, pobrecito, pobre. Y se queda con eso. Pero no sale reconociéndose como el pecador, sino con un sentido de conmiseración y lástima. Y no, fue terrible. Bueno, sí fue terrible, porque fue escarnecido por los soldados, siendo torturado de la manera más humillante. Y la escritura dice que los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel del general, del gobernador, el pretorio, y llaman a todo el regimiento. Imagínate, dice que lo vistieron con un manto de púrpura, armaron una corona de espinos y se la pusieron en su cabeza. Y entonces lo saludaban y se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos!, gritaban. Y mira, dice que le golpeaban su cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Como iglesia, como hijos de Dios, cuando ves esto que hacen con nuestro Rey, con nuestro Salvador, y como ahora mucha gente se burla y se mofa y hace caricaturas, y grupos que cantan que lo ridiculizan. Y llegué a ver videos donde ponen al Hijo de Dios y su sangre corriendo, y en una coladera se va. Madonna y muchos cantantes hacen escarnio del Hijo de Dios. Ahora, entonces dice que cuando al fin se cansaron de hacerle burla, entonces le quitaron el manto de púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa, porque lo desnudaron. Y luego lo llevaron para crucificarlo. Pero ¿sabes una cosa? Jesús voluntariamente se entregó. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener presente,
Por eso dice Isaías 5:6: les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba, y no escondía el rostro de las burlas y de los escupitajos. Él es nuestro Rey. Y cuando tú lees eso, ¿a qué le tenemos miedo? ¿De qué nos tenemos que avergonzar? Si nuestro Rey no salió huyendo ni defendiéndose. Y Jesús dijo: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo, y nadie me puede quitar la vida, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla de nuevo. Dice: ese mandamiento recibí de mi Padre. Él es nuestro Rey que voluntariamente se entregó y recibió un castigo brutal. No necesitaría decirte cómo eran las flagelaciones romanas. Ahora tú puedes ver todo en internet, todo lo que tú quieras, y no nos podemos acostumbrar a simple información. El Hijo de Dios recibió un trato brutal. Simplemente la corona de espinas ocasionaba más de 70 heridas punzantes. Y fue en el Gólgota, en el lugar de la calavera, donde Jesús fue crucificado. Entonces, imagina, la crucifixión era la tortura más terrible que el hombre ha inventado, porque los mismos escritores romanos decían que era un suplicio cruel y horroroso. Y solamente los que eran crucificados, nada más, no eran romanos, eran gentiles, pero los peores. No era cualquier ladrón o cualquier impío el que subían a una cruz o lo crucificaban. Era para los delincuentes y los criminales más feroces. Y eso es lo que sufre Jesús. Me acordaba, imagínate cargar simplemente la parte transversal, esa madera horizontal, patíbulum. Imagínate estar cargando 30 kilos después de que estás moribundo. Es terrible. Entonces, sus clavos, yo me acuerdo que mandé a hacer uno con que lo atravesaban de este tamaño, te puedes imaginar. Y era un sufrimiento terrible que no voy a hablar, pero imagínate, para clavar esto en sus pies simplemente eran 30 martillazos por un romano. Y nada más crucificaban los hombres expertos para crucificar, y 20 en las manos. Pero mira lo que dice Dios a través del profeta en Isaías 52, 13, 14. Mira cómo Dios le dice a la gente: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. El Padre está diciendo eso. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero mira lo que sigue diciendo: pero muchos, porque el Padre está diciendo: miren a mi siervo, será prosperado y será muy exaltado. Y cuando la gente lo vio, dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. El Padre a esta humanidad le está diciendo: miren a mi siervo. Amén. Y estando en la cruz, Jesús fue escarnecido por la gente que pasaba por allí. También se burlaron los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa, los ancianos, hasta los malhechores que estaban crucificados a un lado de Jesús, a la derecha y a la izquierda, se burlaban. Mira, déjame decirte algo para decirte de estos malhechores.
Nicky Cruz, un personaje muy conocido en los años 70, hijo de brujos, un pandillero de la ganga de los Mau Mau, de los peores, de los suburbios de Los Ángeles. Nicky Cruz fue muy famoso en ese tiempo. Y había un gran predicador que años atrás acaba de morir, David Wilkerson. David Wilkerson le predicó a Nicky Cruz y en una le dio una advertencia: tú me vuelves a mencionar el nombre de Jesús y te voy a partir en 1000 pedazos. Y era el asesino más feroz de esa ganga. En una de las ocasiones que David predicó y estaba hablando de la muerte de Jesús, él no sabía. Él pensó que Jesús, ¿quién era? Una persona. Dijo que él quería ir a vengar la muerte quien le hizo a ese hombre. Ahí entregó su vida a Cristo. Bueno, esos dos malhechores estaban a unos metros de Jesús, el Salvador del mundo. Estaban a unas horas de la eternidad y ante la oportunidad más grande de ponerse a cuentas con su Creador antes de morir. Y uno de ellos muere en pecado, el otro murió al pecado. Uno se encontraría frente a un juicio divino, el otro frente a un trono de gracia. Uno estaría frente al juez justo y el otro frente a un Dios de gracia. Y este último también se burló, que en un principio se burló, después tuvo temor de Dios. Sí, y eso me acuerdo de mí, que yo también me burlé de Dios. Y yo sacaba los folletos que me daban de salvación y yo los agarraba y me burlaba y luego le hacía como si fuera el predicador, ven, y como declamando, burlándome los folletos, y me los guardaba para volverme a burlar de ellos con mis amigos. Ese delincuente también se burló, pero después tuvo temor de Dios. Se reconoció pecador, reconoció la justicia de la ley de este mundo, reconoció que Jesús era inocente, que era el rey que se levantaría de la muerte y que volvería por los suyos. Y por todo este malhechor recibió la promesa de la vida eterna. Sí. Ese hombre que en un principio se burló de Jesús aprovechó la última oportunidad de su vida, en los minutos finales de su vida aquí en la tierra, mientras el otro la desperdició. Amén. Amén. Y entonces la pregunta surge: ¿de qué lado estás, verdad? Ahí en la cruz Jesús habló 7 veces. Y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde Jesús pendió de una cruz como un maldito, porque escrito está que todo aquel que es colgado en madero es un maldito. 6 horas, las 6 horas más cruentas, pero las 6 horas más gloriosas. Amén. Amén. Ahora, ¿qué ocurrió en esa cruz? Bueno, como lo dijo una vez, la cruz fue el intérprete del hombre y de Dios. La cruz es intérprete del hombre, porque por medio de la cruz Dios puso a la vista lo que hay en el hombre. En esa cruz el hombre manifestó cuánto odio tiene por Dios, cuánto aborrece al Hijo de Dios. Porque cuando leemos los evangelios dice que un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Mira, literalmente la gente está diciendo: mátalo. Tú tienes el poder, gobernador, para matarlo, porque nosotros no tenemos el poder, si no ya lo hubiéramos matado. Pero como no podemos matarlo, tú lo puedes hacer. Crucifícalo, suéltanos a Barrabás. Así es el hombre cuando tiene que elegir entre Dios y un impío. Pues no elegimos por la verdad, sino aquellas cosas que nos convienen o nos interesan, o de las que somos partido. Hechos 3:15, Pedro predicando dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Así que la cruz fue la declaración pública
del odio del hombre contra Dios, el rechazo de su Hijo y una confesión que le dice a Dios: no necesitamos de un Salvador. Ese es el lugar que tu Jesús merece. Y de manera espantosa ahí el hombre menosprecia la vida de Jesús, su vida, su obra, su sangre y todo su mensaje. Amén. Entonces, ¿quieres comprobar que el hombre no quiere nada de Dios? Compartiendo con nuestro hermano Jaime, en una de las predicaciones me comentó que subió un camión y la gente, cuando el predicador está hablando, en un desprecio total. ¿Quieres saber cuánto el hombre odia a Dios? También yo lo he vivido así, hermano Jaime. ¿Quieres saber? Bueno, sal y háblales de él y verás su respuesta. Súbete a un camión o dile a la gente que necesitan de Dios, dile a la gente que abandonen sus malos caminos, que se vuelvan a Él. Diles que su pecado los ha separado de Dios. Simplemente dile a un hombre: ¿sabe que usted es un pecador? Y verás cómo te va a responder. Adviertes del lugar hacia donde su alma pecadora se dirige. Dile al religioso que no importa cuántas buenas obras haga, sin Cristo no hay cielo. Y entonces tú y yo veremos y comprobaremos que el hombre odia a Dios. Porque lo he experimentado, la gente en un camión y yendo, que se levanta el predicador. Si se levanta el predicador atrevido y valeroso que quiere honrar el nombre del Señor, y hay cristianos que en el mismo camión, en lugar de afirmar amén, si es cierto, la verdad, lo que él está diciendo, hay cristianos que se avergüenzan. Pero hay otros que hasta cállate, ¿verdad? Que se empiezan: ya, súbele la música, ya, cállese fanático. Y empieza la gente así. Ese es el amor que la gente le tiene a Dios. Por eso la cruz es el intérprete del hombre, pero también es el de Dios. Pero déjame decirte una verdad eterna acerca de la cruz. En Apocalipsis 13:8, al final nos dice que Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Puedes entender eso? Jesús fue crucificado, el Cordero de Dios, antes de que el mundo fuera. Ese fue el concilio en el cielo con la Trinidad. Amén. Por eso no es que le quita la vida al hombre. Jesús sabía lo que había de suceder. Todo lo sabía. Amén. Dice 1 Pedro 1:20: Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Alabado sea Cristo. Que ya lo había elegido Dios el Padre para rescatarnos. Por eso su amor es eterno. Dios no nos empezó a amar desde que el día, sí, reconozco a Cristo. Amén. La cruz, como intérprete de Dios, le revela como un Dios de gracia. Porque la cruz es la expresión más severa del juicio divino, pero al mismo tiempo es la manifestación suprema de la gracia. Amén, amén, amén. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo. Para que no pienses tú que Dios tan malo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole a cuenta sus pecados. Amén. Así, pero en la cruz Jesús unió al hombre con Dios. Ahí tomó al Padre y tomó al hombre, y en su cruz los une. Amén. En esa cruz el Hijo de Dios nos reconcilió con el Padre, y en esa cruz Jesús nos demostró cuánto nos ama. Y un amor sin necesidad de palabras, un amor sacrificial, un amor eterno. ¿Y sabes lo que hizo Dios con nuestros pecados al creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Todo lo que hoy te estoy hablando tú lo sabes, pero estamos aquí para recordarlo, para que no se nos olvide y para que vivamos siempre en completa gratitud y en una total adoración al Señor cada día. ¿Qué es lo que hizo con nuestros pecados? Los alejó de Él.
Esos mismos pecados que nos alejaban de Dios, Dios los alejó de nosotros. Por eso Salmo 103:12 llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Bendito sea Dios. ¿Qué más hizo? Los destruyó y los sepultó. Sí, esos mismos pecados que a nosotros nos estaban destruyendo y que nos exponían ante Él. Dice Miqueas 7:19: aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a la profundidad del océano. Amén. ¿Qué más hizo? Los borró y los olvidó. Sí, esos mismos pecados que se iban sumando, acumulándose en una gran deuda y que estaban delante de sus ojos, los destruyó, los borró y los olvidó. Por eso dice Isaías 43:25: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Amén, amén. Sí, apláudale al Señor. ¿Y qué más hizo? Los clavó en la cruz. Ajá. Esos mismos pecados que nos señalaban como culpables de juicio fueron juzgados en Cristo. Por eso dice Colosenses 2:14: Él, Cristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Ajá, aquella acta que nos era contraria, y la eliminó clavándole en la cruz. Ahora deja decirte estas palabras del pastor Jorge Castañeda para que entendamos. Sí sabías ese pasaje, ¿verdad? Que él anuló el acta de decretos que nos era contraria. Está profundizando, está meditando en ella. Pero mira, imaginémonos que hay un registro de cada uno de nuestros pecados escritos en un libro. Todas las cosas desde nuestra tierna infancia están escritas allí hasta hoy. Allí están los actos groseros, inmorales, abiertos que hemos cometido como cónyuge. Imagínate. Que hemos cometido como todos los pecados secretos. Aquellos que solo usted sabe. Aquellos que ni siquiera sus padres o su cónyuge. Pero supóngase que dicho registro no solo contiene los pecados externos, sino que tiene escrito aquellos pecados de la mente, aquellas motivaciones pecaminosas que hemos tenido, aquellos deseos o anhelos impuros del corazón, esas codicias, lujurias, odios y homicidios mentales. Ahora suponga lo siguiente: que ese libro tiene su nombre en la tapa y que frente a cada pecado está el castigo correspondiente expresado también en palabras. Un castigo por pecado. ¿Qué nombre le daríamos a ese gran tomo? Pero ahora supóngase algo más grave: que ese libro lo ha escrito Dios, que todo lo conoce, que su registro es perfecto, que su edicto es verdadero. Un libro en el que quedó hasta lo que ya hemos olvidado, pero que nos sonrojaría el hecho mismo de leerlo. ¿Qué pensar si exactamente eso es lo que ocurre? ¿No es a eso a lo que se refiere como un acta de decretos que nos era contraria? Esa acta, con todos sus puntos, es contraria a nosotros. Cada punto, cada renglón, cada párrafo nos desaprueba. ¿Podemos pensar en algo más contrario que llevar con la maldición de Dios encima? Esa acta nos era contraria. En esa cruz, Jesús clavó el acta de decretos que nos era contraria. Toda violación que tú y yo cometimos contra la ley de Dios, a causa de nuestros numerosos e innumerables pecados, pero para Dios cuantificados, que nos hacía deudores de Él. Amén. Y que nos condenaban a una muerte eterna. Cristo la anuló y la clavó en la cruz.
esa acta es dejada sin efecto, es cancelada. Y cuando dice anulada, literalmente lo que significa esa palabra es que es borrada. Esa acta contraria con todos sus puntos quedó deshecha. ¿Sabes qué significa eso? Que nuestro perdón es completo. Pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Falta poquito para terminar. Lo que ocurrió ese viernes, hace más de 2000 años, en esa colina llamado el Gólgota, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Sí, ese lugar donde echaban al precipicio los delincuentes. Ese lugar donde se convirtió en un basurero. Allá afuera estaba el Hijo de Dios. Y esa colina se puede ver por todos los ángulos y en todas las direcciones, para que la gente pudiera ver al Hijo de Dios, que no era digno ni siquiera de morir en Jerusalén, para que todo el mundo lo viera. Y ahí estaba inscrito el letrero en todos los idiomas de ese tiempo y de ese lugar. Ahí fue en ese lugar. Y lo que ocurrió ese viernes no solamente fue un hecho histórico, sino trascendente para la raza humana. Porque lo que ocurrió ese día viernes, en el que por cierto hubo un gran eclipse a partir del mediodía, que la tierra se quedó en completa oscuridad, es sumamente relevante para ti, para mí y para todos los que hoy nos encontramos en este lugar. ¿Lo crees? Porque ahí el Hijo de Dios, en esa cruenta cruz, predicó un mensaje de esperanza y de redención, no solamente a la gente que estaba rodeando la cruz, sino un mensaje para toda la raza humana, de toda tribu, lengua y nación. Amén. Pero lo que tú y yo respondamos a ese mensaje determina nuestro destino eterno. Amén. Así que ¿recuerdas cuando el malhechor murió? Al principio se burló, pero después temió a Dios. Ahora, ¿recuerdas al centurión romano que estaba delante de Jesús cuando él murió? Que dijo: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. En la cruz puede empezar nuestro camino al cielo, pero también al infierno, porque para ambos lugares es la puerta, la cruz. Así es. Así como se escucha de esperanzador, también de aterrador, pero esa es la verdad. El evangelio son las más grandes y las más buenas noticias para todo aquel que cree. Y esa es la clave: creer. Amén, amén, amén. Y yo constantemente me tengo que recordar: Jesús vino a buscarme y a salvarme porque yo estaba perdido. Y no solamente eso, Él vino a ofrecerme vida eterna y un lugar en el reino de los cielos. ¿Vives con esa esperanza, hermano? Sí. ¿Vives agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz? ¿O se torna una frialdad rutinaria, tradicionalista? Semana Santa. No. Es un gran pecado no mantener vivo ese evento en nuestro corazón y en nuestra vida, porque lo que tú pienses de lo que ocurrió un viernes hace 2000 años determina tu clase de cristianismo ahora. Esa es la vida cristiana. Lo que tú y yo consideremos de lo que Jesús hizo en la cruz. Sí. Porque allí en esa cruz que Jesús es levantado,
Ese lugar era de Barrabás, pero la gente quiso que estuviera Jesús. Pero ese lugar también era nuestro. Sí, sí, sí. Recuerdo fue un predicador y está en Vino Nuevo, hizo un llamado, creo que sí, no sé si lo dije alguna vez, y yo me sentí en mi pecado fatal, que cuando hace el llamado había un mundo de pastores y líderes. Yo no sé cómo fui ahí, quién me llevó, pero cuando hace el llamado él, yo iba a salir corriendo como loco. ¡Ay! Y que veo que nadie se levantaba. Y pues los pastores como dignos, con toda la gente digna. Sí, era Vino Nuevo, con miles. Y yo me levanté, iba a ir y me detuve y dije: no, sí voy, yo soy un pecador que necesita de Cristo. Y si no hay nadie que reconozca su condición, yo sí la reconozco. Amén. Y Dios honra al que le honra. Y después de mí se vino pastores y líderes y todo. Amén. Así que Él toma nuestro lugar. Ofrece. Jesús ahí entregó su vida, derramó su sangre. Y mira lo que dice Hebreos 12:24. Ustedes, ustedes han llegado a Jesús, mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón, en lugar de clamar venganza como la sangre de Abel. Escucha, hemos llegado a Jesús, mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada, que habla de perdón. Su sangre grita perdón. Pero ¿sabes lo que grita la sangre de Abel? Venganza. Bendito Cristo por su sangre, que clamó por mi perdón. Amén. Y mira las palabras de Miguel Núñez que hoy leí. Un día como hoy, Cristo ofreció el más grande perdón al más alto precio, capaz de limpiar al peor de los pecadores, para mostrar su más grande amor, su más inexplicable gracia y su más incondicional amor. Y recuerda, tú y yo estamos entre los más grandes pecadores. Amén. Ahí en la cruz, los creyentes fuimos declarados judicialmente inocentes. Fuimos declarados perdonados, justificados y salvos, porque ahí Cristo nos unió con el Padre en la cruz. Y mira, y al final, cuando estaba preparando este mensaje, vino esto a mi mente. Si Cristo entregó su vida voluntariamente, derramó su sangre y bebió la copa de la ira de Dios hasta su última gota, y todo esto por la salvación de nuestras almas, entregó toda su vida, derramó toda su sangre y bebió hasta la última gota de la ira de Dios. ¿Acaso nosotros responderemos a ese inmenso amor dándole las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestra vida y las obras de nuestro servicio? Por supuesto que no. Entonces, como dice Hebreos 13:13, entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Amén. 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 La salvación de Dios es ofrecida a todo el mundo, pero solo es apropiada a los que creen en Cristo.
La sangre de Cristo es suficiente para limpiar los pecados de toda la humanidad, pero solamente es efectiva a los que creen. Amén. Así que ¿qué vamos a hacer ahora, hermanos? Que Dios nos ha recordado este viernes, uno como hace 2000 años. Vas a afirmar tu compromiso con su Salvador. ¿Vas a estar dispuesto a llevar su deshonra en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, en tus negocios, en tus amistades? Yo dije, tenía amigos y dije, estos amigos, estos son amigos de verdad. Con él, las manos al fuego. Cuando me entregué a Cristo, yo tenía yo creí que tenía al menos un grupo de amigos. ¿Y sabes cuántos quedaron? Ni uno. Todos me dieron la espalda, pero no importa. Tengo al mejor amigo y tengo a los mejores amigos. Amén. Así que voy a vivir feliz, no le hace, llevando la deshonra de su nombre. Vamos a cantar de nuevo esa glorioso intercambio. ¿Qué te parece? Pero cántalo con todo tu ser. Ajá. Cántalo con todo tu ser.